de la negligencia médica es un tema de mucho debate. Todavía, incluso en nuestra jurisprudencia, en el tema legal, no hay nada bien concreto. Lamentablemente, Bolivia no tiene una normativa legal bien establecida. O sea, cuando se tiene que procesar un médico, nos basamos en el Código Penal, en el Código Civil. O sea, no hay una ley, una norma específicamente para manejar el tema de la mala práctica. Entonces, todo lo que estamos aprendiendo es justamente para no incurrir, no tener que caer en ese tema de la negligencia. Uno entra a este tema, puede ser demandado cuando produce un daño. ¿Cierto? En la anterior clase hemos hablado que el médico puede ser demandado por alguien por una actividad profesional. En este caso podríamos ser juzgados a través del Código Penal, o sea, nos meten a la cárcel cuando nos demuestran que hemos hecho algo malo, o si simplemente podemos tener a través del Código Civil, si a través de esa vía nos demandan, una responsabilidad. Lo que más sucede es justamente eso, nos demandan a través del Código Civil, y lo que nosotros hacemos después de que nos demuestren que hemos hecho algo mal es pues hacer un resarcimiento de daños, ¿no? O sea, un pago, ¿no? Que es lo que mucha gente lo que más busca. ¿Ya? Entonces, en este sentido hay que concretizar muy bien algunos conceptos y decir que el médico generalmente cuando opera, es obvio, no quiere entrar a hacer daño. Sin embargo, algunas decisiones que pueda tomar en la cirugía, algunas situaciones en las cuales antes o después de la cirugía no haya tomado en cuenta, pueden darle la posibilidad de ser demandado o encontrar el abogado una figura legal para poder ser demandado. Entonces, en ese sentido, se hace un daño al paciente, podría ser un daño. Pero ¿qué es un daño? El daño que ocurre al paciente a un paciente tratado inexactamente, o sea, cuando no se hacen las cosas bien, o cuando un médico u hospital se separan de lo que considerado el cuidado razonable del paciente, ¿no? Ven, acá también está inmiscuido no solamente el profesional, puede estar la institución. O cuando un paciente es herido debido a un mal cuidado o inadecuado. Ellos pueden demandar al médico, al hospital, por negligencia médica, un término que significa literalmente que la práctica es mala. Entonces, ¿qué significa negligencia médica? Que el término más adecuado es utilizar mala praxis, o sea, una mala práctica de la medicina. Nosotros podemos ser demandados por estas figuras legales cuando nos demuestran por impericia. ¿Sí? Un médico el abogado puede decir, este médico ha tenido impericia en su procedimiento. ¿Pero qué es la impericia? La impericia es la falta o insuficiencia de aptitudes para el ejercicio de un profesional. Tal vez con un ejemplo vamos a entender mejor. Yo soy cirujano general y me meto a operar una nariz por una decisión del tabique. Entonces, esa actividad yo no he sido formado para eso. No me corresponde, eso le corresponde al otorrinolaringólogo haber operado la nariz. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Una impericia, ¿no? Entonces, no tengo aptitudes para hacer, no me he creado, no me he formado para eso. Entonces, muchos de nosotros caemos en eso, ¿no? Queremos hacerlo todo, los médicos generales ahora están entrando en el tema de la medicina estética, por ejemplo, y en estos procedimientos de medicina estética restauran hilos, inyectables, o incluso hacen procedimientos pequeños en su consultorio, y de repente les sale mal, un párpado grande o chiquito, asimetría, etc. Obviamente el paciente le va a demandar y le va a ganar, porque ese médico no ha sido formado para eso. ¿Sí? En lo mínimo que puede hacer es hacer devolver lo que ha pagado el paciente, pero no va a quedar así.
Es decir, no, usted me va a pagar el tratamiento con el mejor cirujano plástico de toda Sudamérica. Se van a hacer curar en Brasil, después vienen con la factura y dicen, bueno, tiene que pagar pasajes, hotel, alimentación, el hospital, el trato del paciente, o sea, el médico, que es un montón de tratos. Solamente por atrevernos a hacer cosas que no, por lo cual no estamos hablando. Entonces, sí nos pueden demandar por eso. Mucho cuidado, ¿no? Por imprudencia, es otra figura legal por la cual nos pueden demandar. ¿Qué es la imprudencia? Es obrar precipitadamente o irreflexivo, que no tuvo en cuenta las consecuencias que ello podrían derivarse. La palabra ya de por sí nos dice, ¿cierto? Entonces nosotros hemos ido, le hemos operado, el residente les ha llamado y nos ha dicho, doctor, está sangrando. ¿Cuánto? 200 en una hora. Allá no es mucho. Le vuelvo a llamar a la hora, doctor, ha aumentado 200. Allá lo veremos mañana ya a las 12 de la noche. Llegan al día siguiente y el paciente se va. ¿No? Y está registrado en la historia que el residente le ha llamado 1, 2, hasta 3 veces y el cirujano no responde. ¿No? Entonces, ¿en qué ha entrado ese médico? En el acto de imprudencia, no ha tomado las medidas necesarias en su momento. ¿Sí? O me haya metido a operar a un paciente de una cirugía electiva, algo que no es urgente, digamos. Ya voy a sacar un lipoma de la axila a alguien, y no es una emergencia porque el lipoma lo ha tenido hace 20 años atrás. Sin embargo, le he hecho estudios, que es el siguiente tema que vamos a ver. De estos estudios al paciente y he encontrado en el corazón una línea. Y yo como cirujano, bueno, el paciente se tiene que viajar y bueno, me he dicho, doctor, opéreme lo más antes posible porque tengo una reunión de aquí a una semana y tengo que viajar. Entonces, ya nos operamos ahorita. No ha tomado en cuenta ese riesgo de esa fibrilación que tiene el paciente, entra en el quirófano y el paciente fallece en el quirófano. ¿Por qué? Porque no ha tomado en cuenta esa fibrilación del corazón. Entonces pues, tenía que haber hecho un tratamiento previo de esa fibrilación o echar con un cardiólogo al quirófano para operar a ese paciente. Entonces es una imprudencia que ha hecho el cirujano. Entonces el abogado va a decir, va a revisar la historia con sus peritos, aquí el cirujano ha fallado, con esto lo vamos a agarrar. Bien, por incumplimiento del reglamento de la norma, eso también. Todas nuestras actividades nosotros que hacemos generalmente están descritas en una literatura oficial. La literatura oficial puede ser nuestro libro de cirugía. En el libro de cirugía dice, para atender una apendicitis tenemos que pedir estos estudios, tenemos que hacer estas pruebas, tenemos que operar de esta manera, porque dice el procedimiento, tenemos que hacer en el postoperatorio, usar estos medicamentos, estos antibióticos. Y nosotros justamente seguimos esa línea. O mucho peor, en el Ministerio de Salud salen las guías y los protocolos de atención por cada una de las patologías. Cuando se tenga que atender una cesárea, el ginecobstetra sabe qué cosas tiene que recetar y escribir. Está ya establecido, o sea, es más, muchos que tal vez se olvidan de cómo se atiende el paciente, lo primero que hacen, a ver qué dice en el protocolo. Ya aquí en este protocolo dice que debemos dar cefazolina y no el metronidazol. Entonces le daremos cefazolina. ¿Por qué? Porque dice el protocolo, ¿no? Entonces, yo por ahí, alguien viene a un laboratorio nuevo y me dice, doctor, este es el mejor antibiótico que ha salido, haremos una prueba con los pacientes, listo, ya le meteremos. De repente de esa prueba le ha producido una alergia al paciente y le ha producido un shock anafiláctico. El paciente se ha complicado, se ha terapia y terapia se ha intentado, etc. ¿No? Entonces, no estaba respetando los protocolos, lo que ya está establecido. Entonces, el abogado va a revisar igual, obviamente ayudado con personas que conocen peritos, parecen peritos, y va a decir, aquí el doctor ha usado un medicamento que no está en el protocolo. O también puede haber dicho, no, aquí el doctor no ha usado lo que dice en el protocolo, no ha hecho lo que dice. Entonces, por no cumplir la norma, nos agarran en curva y listo. Entonces, moraleja, tenemos que leer la normativa.
por mucho de que no nos agrade lo que el Ministerio de Salud haga, pero tenemos que marcarnos en eso. ¿Sí? Bueno, entonces de ahí nos agarra. La negligencia, eso sí es lo peor, es cuando uno entra directamente a querer hacer daño al paciente o lo encuentra. Ayer estaba viendo un artículo, les voy a enviar una publicación, un fallo que han sacado, y hay que explicar qué tipos de dolo existen. Había dividido 3 tipos de dolo. Entonces la negligencia es cuando el médico actúa mal de por sí. O sea, por ejemplo, yo he conocido, porque de ese papel científico y ha fallecido, y era un urologo que estaba operando, drogado, borracho muchas veces, y en la cirugía hacía estragos, los agarraba, decía, ¿por qué no se tomaba? Se reía, jugaba, ¿qué es tomar el papel? De repente le salía mal. Los anestesiólogos le llamaban la atención, tenía un montón de demandas, ¿no? Y al final la muerte por alcoholismo. Entonces, eso es una negligencia, es un tipo de negligencia, y hay otras más, ¿no? Entonces, ya los abogados saben que cuando uno va a obrar mal de por sí, ¿no? Yo no puedo ir a operar porque estoy borracho, estoy en un matrimonio y de repente me dicen, doctor, su paciente está mal. Entonces, yo tengo que ser sincero y decir, bueno, yo en estas condiciones no puedo operar. Llamo pues a mis colegas y digo, a ver, estoy mal, no puedo operar, operen ustedes, ¿no? Entonces mucha gente va a operar. Y cuando uno está con 6 sentidos, 5 sentidos bien, entonces puede cometer errores. Por ahí nomás le están esperando allá afuera con un forense y le toma la muestra de alcohol en el visto. Bueno, entonces esas son las figuras por las que nos pueden demandar, y se da. Lamentablemente, nosotros, los médicos, digo nosotros, estamos en esto, y ustedes van a estar en ese grupo, pueden caer en algún momento esto sin darse cuenta. ¿Cuántas veces hemos tenido un cumpleaños? En un cumpleaños nos hemos pasado las copas y nos llaman a operar. Y mi jefe me va a matar si no voy a la cena. Bueno, entonces sí, sufrimos en eso, aunque no queremos. Entonces, hay que nomás tener mucho cuidado, y justamente lo que les estoy indicando con muchos ejemplos es para que nos cuidemos. Si yo estoy esta semana de turno, bueno, me llaman y dicen, hermano, tengo mis cumpleaños este sábado, tengo que suspender, o sea, ¿para qué voy a ir al cumpleaños? Si voy a ir, bueno, ¿cómo? Comparto un dato y listo, hasta ahí nomás. Yo digo, o prefiero, si me conozco y no sé, no puedo controlarme, o controlar si me invitan, etc., digo, mejor no voy. Bueno, me quedo castigado en el hospital y espero que es lo que llegue pacientes. Bueno, entonces, cada quien se conoce y tiene que saber cómo controlarse. Bueno, entonces aquí está una lista de derechos pacientes, vamos a pasar rápido, ¿verdad? Ustedes pueden bajar de cualquier lado, es lo mismo, pero debemos esta diapositiva es para respetar los derechos del paciente. Entonces, cuando nosotros respetamos sus derechos, somos menos propensos a caer en este tipo de situaciones. Pero nosotros también tenemos los derechos. Entonces, tampoco se trata de hacer todo lo que dicen los pacientes y tal. Tenemos que también hacer respetar los derechos. Y también, entonces, que nos respeten nuestros derechos nos protege también. Porque si yo tengo el derecho de capacitarme e ir a un curso por lo menos una vez al año para estar actualizado, es mi derecho. ¿Para qué? Para que después, cuando me juzguen o alguien me demande, discúlpeme, yo me he capacitado, yo he ido al último congreso y he hecho el último curso en Secretaría de Pastor. No me puede decir que no estoy capacitado, ¿no? Entonces, hay que hacer también respetar nuestros derechos. Deberes paciente, ¿no? Entonces, con eso hemos terminado esta clase y vamos inmediatamente a pasar a otro tema. Bueno, hasta aquí hemos hecho un preámbulo con 2 temas muy importantes. Hemos visto el desarrollo de la cirugía
cirugía y de la medicina en general, que ha tenido muchos pasos para llegar hasta donde estamos. Y también hemos hablado de los aspectos legales que al final de cuentas tenemos que cuidar. ¿Sí? Podemos hablar en eso. Pero ahora ya nos vamos a adentrar a empezar a tener el contacto con el paciente. Ya les he dicho, el primer contacto es la entrevista, la relación médico-paciente, que nos ayuda mucho para poder sacar datos y llegar a un diagnóstico y posteriormente hacer un tratamiento que le corresponde. Entonces, en cirugía no es diferente a lo que se hace en toda la medicina. Ustedes van a aprender a evaluar el paciente en cirugía, en dermatología, en psiquiatría, en otras especialidades, y casi tenemos la misma estructura, con algunas diferencias o características particulares de cada una de las especialidades. Ya, entonces vamos a comenzar a evaluar a nuestro paciente. En nuestro paciente, obviamente, viene con una patología quirúrgica y a veces también nos buscan por otro tipo de situaciones. Pero ¿qué hacemos nosotros para evaluar al paciente? Estos son una lista de consejos que me parece interesante poner esta diapositiva, pero vale la pena tomarlo en cuenta para que nosotros hagamos un buen trabajo al evaluar al paciente. Hacerlo de forma sistemática utilizando el mismo estilo. Y tal vez el mismo estilo no, porque ya les he dicho, todo está protocolizado. Yo no me puedo saltar, y eso es lo que yo digo a mis internos en el hospital. A veces nos presentan un paciente y empieza a cabeza desordenadamente. Y le digo, ¿sabes cuál ha sido tu problema? En el cual se han hecho preguntas, se han hecho revolcar, se han hecho llorar los médicos en la visita al pobre internito, porque no han presentado un orden sistemáticamente. Y le digo, cada vez, si vos hubieras respetado la norma, te hubiera ido mejor. Entonces, es lo mismo para nosotros, los médicos, respetar ese sistema. Entonces, se van a dar cuenta que más adelante el sistema ya está bien establecido y simplemente hay que seguir esos pasos. 2. Permitir que el paciente se exprese con sus propios términos. Esto es clave. ¿Cuántas veces nosotros les preguntamos, ¿no?, a los pacientes y les dejamos ya, y tratamos de inducir a que el paciente responda, ¿no? Y no le dejamos desarrollarse al paciente con sus propias palabras, términos. Y tal vez en esa posibilidad de desarrollarse con los propios términos nos dice algo que no hemos tomado en cuenta nosotros, y después escuchamos, anotamos esto, ¿no? Entonces hay que dejarlo desarrollarse. El decir con sus propios términos involucra muchas cosas, desde el idioma que utiliza, ¿no? ¿Quiénes hablan quechua de aquí? Levante la mano. ¿Tú? ¿Sí? Ella va a tener una gran ventaja, por ejemplo, en nuestro medio. Cuando vaya a rotar su servicio de grado obligatorio 3 meses a una provincia, les van a mandar a ustedes, ya voy a atender a este paciente, con su familia, entra una señora, y les va a hablar en quechua. No van a entender nada los que no saben quechua, obviamente, pero el que sabe va a poder entender y va a poder hacer una historia clínica, diagnóstico. Entonces, tenemos que adecuarnos al medio en el que vayamos o trabajemos. Yo trabajo en La Paz, tengo que tratar de aprender en Mará, ¿no es cierto? Si me voy a ir a Machareti a trabajar, ahí hablan guaraní, por ejemplo. O si me voy a ir a Brasil, tengo que aprender el idioma del lugar. Si voy a ir a Argentina, tengo que aprender argentino. Lo que hacen, muchos bolivianos regresan y son más argentinos que los argentinos, miren, con sus modismos en su idioma. Pero bueno, entonces tenemos que dejar de pensar porque el paciente, ahí ya viene el tema de relación médico-paciente. Entonces, es más, hasta incluso tengo que usar yo términos que entiendan, ¿cierto? No le voy a decir, usted tiene reflujo gastroesofágico y ¿qué es eso? Y puede decirme si simplemente por no callarse. O me puede decir no, porque no entiende qué es lo que le he dicho. ¿No? Entonces es el miedo que tiene el paciente. Pero si yo le digo, a usted le quema por aquí, por detrás del pecho, cuando come o cuando se echa, ¿no? Que es el tiempo,
solamente cuando tomo picantes. Listo, entonces yo he usado un término más comprensible para que la persona me entienda. Entonces todas estas cosas sirven para poder tener un mejor diálogo y un mejor entendimiento médico-paciente. Que el paciente escoja manifestar los síntomas de su afección. Hay que dejarles libres al paciente. Muchas veces nosotros, y eso me ha pasado y he visto y he criticado también a muchos colegas, vienen a emergencias un paciente y con quién primero se entrevistan, con el portero, ¿no? O con el de informaciones. Y nos pide y nos toca el paciente, el portero, y el doctor, llega un paciente, está resfriado. Pues algo yo, y ya tengo una idea de que el paciente está resfriado. Entra el paciente y le digo, ya, ¿tiene tos? Sí, ¿tiene fiebre? Sí, está con mi garganta así irritada, ¿por qué? Sí, muy bien, ya lo tenemos de su examen. ¿Por qué? Porque yo ya he ido con esa idea de que el paciente está resfriado. Le he preguntado de lo que yo quería escuchar. Y de repente, además de eso, el paciente podía tener una gran cefalea y su presión estaba alta. Pero yo no he tomado en cuenta eso. Entonces, tengo que poner en blanco mi cabeza cada paciente que entre a mi consultorio es un paciente nuevo y poner en blanco y decir, bueno, a ver, díganme, ¿en qué les puedo ayudar? Y seguir los sistemas nuevamente poco a poco, porque un paciente, por mucho que sea la misma patología, tiene diferentes situaciones, no es lo mismo, pero puede tener un paciente con colecistitis, pero que sea diabético, o colecistitis que sea hipertenso, o que sea colecistitis con una insuficiencia cardíaca. ¿Ven? Entonces tengo yo que dejar que el paciente se explaye y agarrar todos los datos que existen. Guiar al paciente cuando no se puede expresar sus molestias. Es lo que les decía hace un momento, ¿no? A veces el paciente no sabe cómo expresar sus molestias. Entonces tenemos que usar modismos, términos, entender lo que fui un asunto y con el trabajo de médico general me ha costado, porque eran quechuistas y tenían sus términos especiales. Alguien se asustó, ¿no? Ellos, hay tres sectores, hay un lugar donde hablan puro castellano, no hablan que no entienden quechua. La gente que son blancones, altos, rubios, hablan como español. ¿Qué veis? Y el otro sector que está a menos de 10 kilómetros ahí, a la orilla del río Pilcomayo, son quechuistas cerrados, no hablan nada de español. ¿Sí? Entonces, fíjense un cambio tan tremendo. Entonces, y yo tenía que aprender sus términos, ¿no? Por ejemplo, último, me decía, le preguntaba al enfermero que me acompañaba, significa que tiene una sensación de cansancio en la espalda. Ah, ya, el código ya sabía. Y les preguntaba, último, ya sabía, ¿no? Entonces, sí. Ya, bueno, diclofenaco es ya. Entonces, hay que hacernos entender y saber que nos expresen los pacientes, ¿no? Bueno, entonces, a lo primero que íbamos, existe un sistema para atender a los pacientes, ¿no? Y es la historia clínica. Ahí tienen una lista, ¿sí? Y es un sistema. El sistema son pasos que tenemos que seguir y no variarlos, no desordenarlos. Entonces, si bien está acá, yo no puedo preguntarle primero antecedentes familiares, después irme al motivo de consulta y después volver a los antecedentes patológicos y finalmente de nuevo al no. Debo seguir este sistema. Pide ha sido motivo de consulta, enfermedad actual, sigue en ese orden. Y eso es de lo que tenemos que memorizar en nuestra cabeza. Se ha hecho varios mnemotécnicos para que no nos perdamos, por ejemplo, el sistema SOA, que dice que primero tengo que analizar la parte de la S, que es lo subjetivo. Después tengo que analizar la parte de la O, que es lo objetivo. Después tengo que hacer, después de hacer lo subjetivo y objetivo, tengo que llegar a la letra A, que es
el asentamiento diagnóstico, o sea, llegar al diagnóstico. Y finalmente la P es el plan terapéutico o plan, lo que vamos a hacer con el paciente. Ese es el orden. No puedo estar dando yo estudios complementarios y después decir, bueno, a ver, ¿a qué ha venido? ¿Cierto? Tengo que seguir un orden. Entonces, esta es una orden. Si desglosamos la parte subjetiva solamente, lo subjetivo tiene sus partes a su vez. En lo subjetivo tenemos que tomar en cuenta la filiación, el motivo de consulta, la enfermedad actual, los antecedentes patológicos, no patológicos o personales, los antecedentes patológicos, los antecedentes familiares. ¿Sí? Eso es lo más clásico. Después entramos a la parte objetiva, que se divide en dos, en un examen físico general y otro regional, que vamos a ver más adelante, y exámenes complementarios. Y con todo eso llegamos al asentamiento diagnóstico, o sea, nuestro diagnóstico. Después de que hemos llegado al diagnóstico, es decir, vamos a hacer un plan terapéutico, ¿no? Y finalmente lo que todos nosotros queremos es dar de alta al paciente, así que se vaya feliz, curado, sano, ¿no? Entonces hacemos su alta y su epicrisis. ¿Qué es la epicrisis? Es un resumen de todo esto, ¿sí?, que hemos hecho. Tenemos que volver a resumir, ¿no? Incluso con el tema del plan terapéutico, que si lo hemos operado, cómo ha evolucionado, ¿no? Pues todo eso entra en la crisis. Entonces, ustedes, esto ya debió ver en la semiología también. ¿Ven? ¿Sí? No, todavía no entró ahí. Creo que son los primeros temas. Aquí saqué otra diapositiva de otra presentación. Y fíjense, no hay mayor variación. Filiación, motivo de ingreso, anamnesis actual, antecedentes personales, hábitos, antecedentes familiares, anamnesis por partos, exploración física y pruebas complementarias. Si bien no está igualito a la anterior diapositiva, pero estamos viendo casi en el mismo orden. ¿Sí? Entonces, desde eso se trata el diapositivo. Ustedes van a encontrar literaturas o información, o su docente de semiología tal vez va a variar a lo que yo estoy diciendo, pero no podemos ir primero por los brazos, después a la cabeza, un sensor. Siempre tiene que ir una línea que seguir. A ver, en la anamnesis tenemos que ir reconociendo bien de qué se trata. Vamos a la siguiente. Viene aquí otro ejemplo de otra historia clínica. Bueno, a ver, nos vamos a ir aquí. ¿Qué es la filiación? ¿Cómo te llamas? ¿Natalie? ¿Qué es la filiación? Son todos los antecedentes del paciente, su edad, su sexo, Esos no son antecedentes. Está bien, edad, sexo, esos son ejemplos, ¿no ve? En realidad, la filiación son datos del paciente, ¿no ve? ¿Cómo te llamas tú? Montserrat. A ver, ¿qué datos necesitas, Montserrat, de un paciente? Sus datos personales, después sus antecedentes. No. ¿Qué datos necesitas en la filiación? ¿No? Cuando hagan práctica conmigo, el primer tema que hacemos en la práctica es justamente esto, la historia clínica. Yo os voy a dar un paciente y les voy a decir, hagan su historia clínica. Para venir a esa práctica, ustedes tienen que venir repasando, leyendo, para que no sepan, para que sepan cómo se hace una historia clínica. Entonces, en filiación son datos personales. Ya decía su compañera, edad, ¿cierto? ¿Qué más has dicho? Nombre, sexo, ¿sí? ¿Qué más? Procedencia, ¿qué más? No, aquí conmigo. ¿Qué más se te ocurre? ¿Qué otros datos más? Ocupación. Ya, ocupación. Ayúdale. Ya he dicho.
Grado de instrucción, muy bien. Ahí se quedaron. ¿Qué más? A ver, tú, díganos. Ahí hay algo. ¿Por qué están viendo la diapositiva si no hay más nada ahí? La parte de alergia. Hay tantas cosas que pueden preguntar. El teléfono del paciente, por ejemplo, ¿no ve? Dirección. Si es un menor de edad, necesito saber quién es el responsable de ese paciente. Lo mismo si es un anciano, necesito ver personas responsables. Porque a esa persona le voy a llamar en algún momento para decir, bueno, ¿sabe qué? Su niño tiene que operarse. Bien, entonces, datos del paciente. Número de historia clínica, dirección, zona, barrio, profesión, residencia actual, procedencia. No es lo mismo, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre residencia y procedencia? Residencia es donde está viviendo actualmente y procedencia es de donde ha nacido. Sí. ¿Cuál es tu procedencia? Oropesa. Sucre. Creo que en Oropesa. Procedes de Sucre. Vives en Sucre. Entonces, su procedencia y su residencia es la misma. Pero de alguien tiene unas procedencias y residencias diferentes de ustedes. ¿Sí? ¿Tú? ¿De dónde eres? Tarija. Pero su residencia actual es en Sucre, actual. Pero puede haber una residencia habitual, donde vive habitualmente. Aquí solo está por estudios, pero habitualmente ya vive en Bermejo, ¿cierto? Bueno, entonces procedencia y así hay historias clínicas tan largas, complejas, que tenemos que ir sabiendo. Entonces, para la práctica, ustedes tienen que repasar, leer eso, agarran ustedes su celular, o si no, van a la biblioteca y sacan un libro de semiología y repasan la historia clínica, para saber qué datos necesitamos en la filiación, que es el primer paso que se hace en la parte subjetiva, en el interrogatorio. Al final, la parte subjetiva es un interrogatorio. Se lo obtiene hablando con el paciente o el responsable del paciente. ¿Ya? Y en eso tengo que hablar de las fuentes, de quienes nos van a dar la información. La fuente primaria es el mismo paciente que nos da esa información. O sea, tú eres mi paciente y le voy preguntando su edad, su sexo, procedencia, etc. Algunas veces los pacientes vienen acompañados de un responsable, entonces una fuente secundaria, su papá, su mamá, su responsable, el vecino que se ha quedado a cargo del viejito, etc. En muchos casos incluso hay fuentes terciarias. Viene de España alguien, ¿no?, con un rollo de papeles, exámenes, y al final no sabe cómo explicarme todos sus datos, pero agarro la historia clínica, todo lo que le han hecho, y esa es mi fuente terciaria de información que me está dando datos, el informe médico que le han dado. O me transfieren un paciente en estado de coma, de absurdo, y viene el médico y me empieza a decir qué le ha pasado al médico, al paciente. Es otra fuente. Fíjense, las fuentes de información son distintas. Ya eso lo van a ver más a detalle seguramente en semiología. Bueno, entonces la filiación es eso, nada más así de simple. Muchas veces la filiación no lo hacemos nosotros. En algunos casos ya nos viene el paciente con la historia clínica, con sus datos, ¿no es cierto? Nombre, edad, etcétera, número de historia clínica, todo ya viene. Pero si nosotros requerimos algún dato en especial y no está en la ficha esta que nos han pasado, es nuestra obligación tener que preguntar. Por ejemplo, si yo estoy sospechando de una hidatidosis pulmonar, para mí es importante saber de dónde es esa persona. Porque epidemiológicamente sé dónde está más frecuente esa enfermedad. ¿Sí? Entonces, una hidatidosis acá en Bolivia se produce mucho por el lado del sur del altiplano. O sea, estamos hablando de Potosí, el lado de Uyuni, Villazón. Toda esa zona es una zona endémica de hidatidosis. Entonces, venimos, vemos al paciente y le preguntamos, ¿y usted no es de Villazón o Tupiza o de algún lado? Así, soy de Tupiza. Entonces, zona endémica. Entiendo. ¿Ven? Entonces, hay datos de la filiación que nos pueden ayudar a entender la patología del paciente. ¿Ya? Todo es importante en la historia clínica, cualquier dato que nos dé.
¿Qué es el motivo de la consulta? ¿Qué es el motivo de la consulta? ¿Qué puede ser? ¿Qué es la razón por la que el paciente viene a buscarnos? Claro, eso lo dice, ¿no? Pero para que entendamos un poco mejor, ¿se acuerdan que en una diapositiva había dicho hay que dejarlo explayarse al paciente? ¿Ya? Y el motivo de consulta nosotros lo vamos a determinar después de escuchar al paciente. Hay que dejarlo que esté en libertad, decir, bueno, nosotros debemos lanzar preguntas abiertas para que el paciente pueda hablarnos. ¿Sí? Entonces el paciente por ahí nos va a empezar a hablar por la cola y va a terminar en la cabeza. Muchas veces, los viejitos especialmente, dicen, doctor, mire, estoy sola, abandonada, mis hijos se han olvidado de mí, o sea, no me está diciendo nada de su enfermedad, pero empiezan así. Ya, y después de escuchar, ya, bueno, y ahora qué ha venido, cuénteme cuál es su problema. Sí, no puedo dormir las noches. Entonces, después de haber hablado de un gran problema social que ella tiene, esa paciente, después recién llega al motivo de consulta. Por eso, que el motivo de consulta, el paciente no nos dice, a veces no nos dice directamente. Nosotros tenemos que sacar ese motivo de consulta después de haber escuchado todo un relato. Lo mismo sucede con la enfermedad actual. Y ahí nosotros tenemos que saber qué es cuál es la parte del motivo de consulta y cuál es la parte de la enfermedad actual. Y eso es lo que les voy a enseñar mañana. ¿Sí? Porque ahora ya está. Bueno, vamos.